El perro debajo de la cama. Hola, gato macabro. Soy Emma, seguidora tuya desde hace un buen tiempo. Siempre me han gustado las historias sobre animales actuando como humanos, aunque también me dan un miedo que no sé explicar. Justamente por eso quiero contarte algo que me pasó cuando era niña. Algo que todavía no logro entender y que me dejó con una sensación muy extraña hasta el día de hoy. Yo tenía entre 8 y 10 años. En ese entonces vivía con mis papás, y dormíamos los tres en la misma habitación. A mí me gustaba dormir en la orilla de la cama, porque no soportaba el calor de estar en medio de ellos. Desde esa posición podía ver el espacio que quedaba entre la cama y la ventana. Las primeras noches todo era normal, hasta que empecé a despertarme sin razón, siempre a la misma hora, alrededor de las 3 de la madrugada. Me quedaba un momento con los ojos abiertos, mirando hacia ese espacio oscuro junto a la ventana. Y fue entonces cuando lo vi por primera vez, un perro negro saliendo de debajo de la cama. Pensé que estaba soñando, así que me di la vuelta y traté de dormirme de nuevo. Pero a la noche siguiente volvió a pasar, y después otra vez, y otra. Al principio me convencía de que solo era mi imaginación, pero después de tantas noches iguales, empecé a asustarme de verdad. El perro era grande, como un Doberman. Su cuerpo era completamente negro y sus ojos brillaban rojos. Pero lo que más miedo me daba era la forma en la que salía de debajo de la cama. No lo hacía como un animal normal. Su cuello giraba de manera imposible, como si se retorciera, hasta quedar frente a mi cara. Estaba tan cerca que podía sentir su respiración. No ladraba, no gruñía, no hacía ningún ruido. Solo me miraba. Y aunque no entiendo por qué, yo le acariciaba la cabeza. Recuerdo perfectamente cómo se sentía, el pelaje tibio, un poco áspero, como si estuviera tocando un animal real. No era un sueño. En los sueños no se siente así. Después de eso, el perro giraba otra vez su cuello y bajaba hasta desaparecer bajo la cama. No escuchaba pasos, ni lo veía irse, simplemente dejaba de estar ahí. Pasaron los días y la rutina se repitió. Cada madrugada lo veía aparecer. Yo despertaba sin saber por qué, abría los ojos y lo encontraba frente a mí, observándome. Ya no podía dormir tranquila. Sentía miedo antes de acostarme, y aunque me tapara la cabeza, sabía que en cualquier momento volvería a salir de ahí. Nunca se lo conté a mis padres. No sabía cómo explicarlo sin que pensaran que estaba loca o inventando cosas. Pero también tenía la sensación de que si lo decía, algo malo podía pasar. Como si aquel ser no quisiera que lo mencionara. Lo más perturbador era lo real que se sentía. No era una sombra, ni una figura borrosa. Yo podía sentir su presencia. Cuando extendía la mano, mi piel tocaba su pelaje, y cada vez que lo hacía, el perro bajaba y desaparecía. Siempre igual. Siempre mirándome primero con esos ojos rojos. Una noche no pude más. Me dio tanto miedo que me metí entre mis papás y dormía en medio de ellos. Desde esa noche, el perro nunca más volvió a aparecer. Y aunque al principio sentí alivio, con el tiempo me quedó la duda de qué era realmente esa cosa. Años después, ya más grande, le conté a mi mamá lo que había pasado. Se quedó callada por un momento, como si estuviera recordando algo, y luego me dijo algo que me dejó helada. Antes de conocer a mi papá, cuando vivía en otra casa, ella había tenido un perro negro que murió atropellado frente a su puerta. Lo quiso tanto, que en lugar de enterrarlo fuera, lo enterró justo debajo de su cama. Cuando escuché eso, sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Yo jamás había sabido esa historia, y sin embargo, durante años vi un perro negro saliendo de debajo de la cama donde dormía con mis padres. Podría pensar que fue una coincidencia, o que todo era un sueño. Pero hay algo que no puedo explicar, el tacto. Esa sensación real de tocar algo vivo. Eso no lo da la imaginación. Con el tiempo intenté buscar explicaciones. Leí sobre parálisis del sueño, sobre apariciones, incluso sobre demonios que adoptan forma de animales. Pero ninguna teoría me convence. Nada explica por qué lo podía tocar, o por qué solo desapareció cuando dormía entre mis padres. Hoy tengo 19 años. Y aunque ya no he vuelto a verlo, todavía me pasa algo raro. No puedo dormir si mis pies o mi mano quedan fuera de la cama. Tampoco puedo dormir pegado al borde, siempre necesito tener algo a mi lado. Es como si en el fondo de mi mente siguiera creyendo que algo podría salir de ahí. A veces despierto de madrugada y me quedo quieta unos segundos, solo para asegurarme de que no hay nada moviéndose en el suelo. Pero tengo la sensación de que algo me observa desde ahí abajo, esperando a que me quede dormida. Es una imagen que nunca se me borró. Por eso quise contarte mi historia, gato macabro. Tal vez otros hayan pasado por algo parecido.
Gracias por compartir tu historia, Emma. Y a ti, comunidad macabra, ¿alguna vez han visto algo salir de debajo de su cama? Déjalo en los comentarios y cuéntame tu experiencia. El burro que pidió ayuda. Hola, gato macabro. Esta historia me la contó mi abuelo, y dice que ocurrió hace muchos años, cuando él todavía era joven. Se trata de su propio hermano, mi tío abuelo, un hombre que, según cuentan en el pueblo, hizo algo que nadie debía hacer, ver al diablo en el monte y aceptar un pacto. Lo que vino después fue algo que marcó a toda la familia. Mi tío abuelo se llamaba Ernesto. Era un hombre fuerte, trabajador, de campo. Se levantaba antes del amanecer para cuidar sus animales y tenía fama de ser reservado, pero honesto. Sin embargo, una noche todo se fue al carajo. Dicen que salió solo hacia el monte, sin avisar a nadie, y regresó al amanecer, con la mirada perdida y la ropa llena de tierra. Nunca volvió a ser el mismo. Todos pensaron que había bebido o que se había peleado con alguien, pero con el paso de los días empezó a actuar raro. Ya no comía bien, hablaba poco y pasaba horas mirando hacia el monte, como si esperara que algo saliera de ahí. Mi abuelo cuenta que incluso los animales comenzaron a comportarse de forma extraña cuando él se acercaba. Los caballos se ponían inquietos, y los burros, que siempre habían sido mansos, retrocedían al verlo. Lo más preocupante era cómo había cambiado su carácter. De ser un hombre tranquilo, se volvió violento y desconfiado. Decía que todos querían robarle su dinero, aunque apenas tenía lo justo para vivir. Mi abuelo trató de ayudarlo, pero Ernesto no lo dejaba acercarse. Con el tiempo, empezó a verse más delgado. Su piel se puso pálida, sus ojos hundidos, y se pasaba las noches hablando solo en el patio. Mi abuelo lo escuchaba desde la ventana, a veces reía, a veces discutía con alguien que no estaba ahí. Una noche, mientras bebían en la cantina, un vecino le dijo a mi abuelo que Ernesto había sido visto varias veces en el monte, arrodillado frente a una cruz extraña, hablando con algo. Nadie se atrevía a acercarse. Ese hombre no está solo, le dijeron. Pasaron los meses, y el comportamiento de mi tío abuelo empeoró. Dejó de dormir, de comer y hasta de bañarse. Parecía vivir en otro mundo. Los vecinos comenzaron a murmurar que había hecho un pacto con el diablo, y aunque mi abuelo no quería creerlo, todo apuntaba a eso. Una noche, mi abuelo se despertó por unos gritos desgarradores que venían desde los corrales. Eran gritos de auxilio, como si alguien pidiera ayuda. Tomó una lámpara y corrió hacia allá pensando que un ladrón se había metido, pero lo que encontró lo dejó marcado de por vida. Frente al corral, bajo la luz amarillenta de la lámpara, estaba su hermano. Tenía las manos y la cara cubiertas de líquido rojo. Frente a él, un burro se revolcaba en el suelo, gritando con un sonido tan humano que parecía imposible. Mi abuelo asegura que el burro estaba pidiendo ayuda con voz de persona. Decía ayúdame, con un tono débil, entre relincho y llanto. Ernesto estaba encima de él, arrancándole pedazos de carne como si fuera un animal salvaje. Mi abuelo gritó su nombre, pero él no lo escuchó. Los perros del corral estaban escondidos, gimiendo. Cuando por fin mi abuelo se atrevió a acercarse, Ernesto levantó la cabeza. Su rostro estaba irreconocible, los ojos rojos y una sonrisa perversa. Mi abuelo retrocedió aterrado. Corrió a buscar ayuda, y cuando volvió con otros hombres del pueblo, Ernesto ya no estaba. El burro seguía tirado, pero no tenía vida. Tenía la piel arrancada en el cuello y las patas dobladas como si algo se las hubiera roto. Lo más extraño fue que, el burro quedó con la boca abierta, y todos juran que aún se le escuchaba murmurar, ayúdame. Pasaron 3 días sin noticias de Ernesto. Nadie sabía dónde estaba. Mi abuelo y varios hombres lo buscaron en los montes, en los caminos y en los ríos cercanos, pero no hallaban nada. Hasta que al 4.º día, un campesino llegó al pueblo diciendo que había encontrado algo entre los matorrales del cerro. Cuando fueron a ver, encontraron el cuerpo de Ernesto. Estaba tirado boca arriba, con los brazos extendidos, los ojos abiertos y una expresión de terror absoluto. Tenía el pecho hundido y las costillas rotas, como si una estampida de animales lo hubiera pasado por encima. El suelo alrededor estaba lleno de huellas, pero lo extraño era que todas eran de pezuñas. Nadie entendía cómo era posible. Los médicos del pueblo no quisieron tocar el cuerpo. Dijeron que nunca habían visto algo así, que parecía como si los animales lo hubieran destrozado. El cuerpo fue enterrado al día siguiente, sin misa ni despedida, porque el sacerdote del pueblo se negó a oficiarla. Con el paso de los años, la historia del burro que pidió ayuda se volvió una leyenda local. Mi abuelo murió sin volver a hablar del tema.
En la familia nadie se atreve a criar burros. Dicen que son animales nobles, pero que también pueden ser receptáculos de cosas siniestras. El perro rojo del bosque. Hola, gato macabro. Quiero contarte algo que me pasó cuando era niño, algo que hasta hoy me cuesta explicar. Ocurrió hace muchos años, pero todavía puedo recordar cada detalle. Soy de una provincia al sur del país, y cerca de donde vivía había un bosque muy conocido por una leyenda urbana. Decían que una bruja vivía entre esos árboles, una mujer vieja y deformada que se llevaba a los niños para convertir sus huesos en carbón. Esa historia la escuché desde que tengo memoria. Los adultos la usaban para asustar a los más pequeños, y aunque todos fingíamos que no nos daba miedo, nadie se atrevía a meterse ahí solo. Sin embargo, cuando uno es niño la curiosidad puede más que el miedo. Yo tenía unos 10 años y mi mejor amigo, Rubén, tenía 11. Un día, sin avisar a nadie, decidimos entrar al bosque para comprobar si lo que contaban era cierto. No planeábamos quedarnos mucho tiempo, solo queríamos caminar un poco, tomar unas piedras del río y regresar antes de que oscureciera. Entramos por un camino de tierra que se abría entre los pinos. El aire era húmedo y fresco, y todo estaba en silencio, al principio todo tranquilo. Caminamos más de una hora sin ver nada raro. Conforme avanzaba la tarde, el ambiente empezó a cambiar. El cielo se nubló. Rubén me dijo que tal vez se avecinaba una tormenta y que era mejor volver, y le hice caso. Emprendimos el regreso por el mismo sendero, caminando rápido, pero fue entonces cuando notamos algo extraño. El olor cambió. Un aroma raro, carne quemada, como si alguien hubiera hecho una fogata con algo que no debía. Ese olor nos acompañó todo el camino de vuelta hasta que, a unos 100 metros de la salida, lo vimos. Bajo un árbol grande, medio seco, había un perro echado. Era enorme, más grande que un danés. Su pelaje era de un color rojo intenso. Sus ojos, completamente blancos, sin pupilas, sin reflejo, como si estuviera ciego. Nos detuvimos. Pensé que tal vez estaba herido o enfermo. Pero apenas nos vio, levantó la cabeza lentamente y nos miró. Gato macabro. Esa mirada no era de un animal. Tenía una expresión humana, una mezcla de tristeza y enojo, como si entendiera perfectamente quiénes éramos y qué hacíamos ahí. Rubén me susurró que nos fuéramos, pero yo no podía moverme. Había algo en esa mirada que me paralizaba. El perro gruñía y movía la cola, nos observaba. Su respiración era lenta, profunda, y se escuchaba incluso desde donde estábamos. Y de pronto, algo que jamás olvidaré, sonrió. Fue una sonrisa leve, completamente fuera de lugar en un animal. Rubén gritó y salió corriendo. Yo lo seguí sin pensarlo 2 veces. Corrimos como nunca, sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo tardamos en salir del bosque, pero cuando por fin llegamos al camino principal, estábamos tan asustados que ni siquiera hablábamos. Solo respirábamos agitados, con las manos temblando. Cuando logramos calmarnos un poco, le pregunté a Rubén si él también había visto la sonrisa del perro. Me miró pálido y solo asistió. Desde ese día evitamos pasar por ese camino. Nunca le contamos a nadie lo que vimos, ni siquiera a nuestros padres. Teníamos miedo de que no nos creyeran. O peor aún, que la historia fuera real y esa cosa nos buscara otra vez. Cada vez que alguien mencionaba el bosque, yo cambiaba de tema. Pero hace poco, volví a escuchar hablar de él. Un vecino contó que unos cazadores habían visto un perro rojo rondando por la zona, justo cerca del árbol donde lo vimos nosotros. Lo describieron igual, pelaje rojizo, ojos blancos y una actitud demasiado humana. Después desapareció entre los árboles sin dejar rastro. A partir de ahí empecé a investigar un poco. Decía que en ese bosque, hace más de 100 años, existió una mujer conocida como Doña Catalia. La gente la acusó de brujería porque varios niños del pueblo desaparecieron y nunca los encontraron. Cuando por fin la enfrentaron, dijeron que en su choza había trozos de carbón con forma de huesos pequeños. Esa misma noche la gente del pueblo la quemó en medio del bosque. Y desde entonces, los que se acercaban a ese sitio decían haber visto a una criatura con ojos blancos que los observaba desde entre los árboles. Algunos la describían como una mujer cubierta de hollín, otros como un perro rojo. No sé si lo que vimos ese día estaba relacionado con eso, pero la coincidencia es demasiado grande. Nunca se me olvidó el olor a humo y esa mirada humana. Era como si dentro de ese cuerpo animal hubiera algo que no debía estar ahí. Y aunque nunca regresé al bosque, pensar en esa criatura me sigue dando mucho miedo.
El gato en la mecedora. Hola, gato macabro. Mi nombre es Camila Ortega, soy de Huancayo, Perú, y lo que voy a contarte ocurrió hace unos años, durante una de las visitas que hacía a la casa de mi abuela materna. Hasta hoy me cuesta hablar del tema, porque aquella experiencia me dejó traumada y cambió la forma en que veo a los animales, especialmente a los gatos. Mi abuela vivía en una casa antigua, construida en las afueras del pueblo. Era una de esas casas de adobe, con un patio lleno de flores. Siempre me gustó ir, aunque debo reconocer que de noche el ambiente se volvía pesado. En esa casa vivía también Simón, el gato de mi abuela. Era un gato negro, grande, con un pelaje brillante y unos ojos amarillos. Siempre me dio mala espina. Decía mi abuela que lo tenía desde hacía más de 10 años, y que aunque ya estaba viejo, se movía con una agilidad que no era normal para su edad. A veces lo encontraba mirándome desde la mecedora de la sala, sin parpadear. Durante el día era un gato cualquiera, dormía, comía, se paseaba entre las plantas. Pero en la noche, algo en él cambiaba. A veces maullaba tan fuerte que parecía un lamento humano, un grito de miedo. Otras veces se sentaba frente a la puerta de mi habitación y se quedaba ahí, quieto, mirándome. Una vez incluso lo vi mover la cabeza de un lado a otro, lentamente, siguiendo mis pasos como si contara mis movimientos. Le conté a mi abuela, pero ella solo se rió. Los gatos ven cosas que uno no puede, me dijo. No le tengas miedo, Simón solo te está cuidando. Pero cuidar no era la palabra adecuada. Aquella mirada no era de un animal protector. Era una mirada cargada de malicia. Algo que me hacía sentir observada, juzgada, odiada incluso. Pasaron los días y empecé a acostumbrarme a los maullidos nocturnos. A veces se escuchaban desde el techo, otras desde el corredor. Mi abuela no parecía inmutarse, decía que eran cosas normales. Pero una noche todo cambió. Mi abuela había salido a una misa nocturna en la iglesia del pueblo. Yo me quedé sola en casa, viendo televisión. Eran casi las 9 cuando escuché pasos en la casa. Pensé que mi abuela había regresado antes de lo previsto. Entonces escuché su voz: Camila. Ven, hija. Me levanté del sillón. La voz provenía de su habitación, al fondo del pasillo. Caminé despacio, todavía con la certeza de que era ella. Pero mientras me acercaba, algo se sintió mal. El aire estaba frío, y se escuchaba un sonido, un crujido. El sonido de la mecedora moviéndose. Abuela. Dije, deteniéndome frente a la puerta entreabierta. ¿Ya regresó? No hubo respuesta. Empujé la puerta, y lo que vi jamás se borrara de mi mente. En la mecedora estaba Simón, el gato negro. Se mecía lentamente, con una pata apoyada en el brazo del asiento y la otra colgando. Sus ojos amarillos me miraban fijamente, y su cuerpo se movía al ritmo de la silla, como si alguien invisible lo empujara. Por un momento me quedé boquiabierta. Pensé que era una ilusión, pero entonces lo escuché. Una voz, la misma voz de mi abuela, salió de la boca del gato. Camila. Acércate. Fue tan claro, tan humano, que sentí que el corazón se me detenía. Retrocedí un paso, y el gato ladeó la cabeza. Sus ojos se dilataron hasta volverse completamente negros. Ven conmigo, repitió. No tengas miedo. El tono era suave, idéntico al de mi abuela. De pronto, el gato bajó de la mecedora con movimientos tensos, acercándose a mí. Su cuerpo se arqueó y empezó a emitir un sonido horrible, entre maullido y gemido. Intenté correr, pero tropecé con la alfombra. El gato saltó hacia mí, arañando. Lo esquivé por poco y salí corriendo hacia la puerta principal. Detrás de mí se escuchó un golpe fuerte. El gato había saltado contra la ventana, rompiendo el vidrio con un chillido agudo. Salí de la casa y corrí hasta la calle, gritando. Los vecinos salieron alarmados, y uno de ellos me acompañó hasta la iglesia para avisar a mi abuela. Cuando regresamos, la casa estaba vacía. La mecedora seguía moviéndose sola, con un vaivén suave que tardó minutos en detenerse. Mi abuela estaba pálida. Me abrazó y me dijo que era imposible que me hubiera llamado, porque ella no estaba en casa. Había estado en la misa de las 9 y todos podían confirmarlo. Solo se persignó y dijo en voz baja: yo sabía que ese gato no era normal. Desde hace semanas lo veía mirando la puerta de tu cuarto. Esa noche no dormimos. Amanecimos rezando frente a la imagen del Señor de los Milagros que colgaba en la sala. El gato no volvió. Durante el día siguiente, varios vecinos lo buscaron, pero no apareció. Hasta que uno de ellos, don Aurelio, llegó al atardecer con una noticia escalofriante. Había encontrado al gato muerto en el camino que lleva al cementerio. Nadie quiso tocarlo.
Mi abuela mandó a enterrarlo lejos, cerca de una acequia. Después de eso, mi abuela nunca volvió a tener otro gato. Dijo que algunos animales pueden ser usados por cosas que no pertenecen a este mundo, y que el error fue dejar que durmiera dentro de la casa. A veces, he tratado de convencerme de que solo fueron los ruidos del viento. Pero en el fondo sé que ese gato habló. Casi me voy al barranco por una cabra. Hola, gato macabro. Me llamo Juan Huamán, soy taxista en la provincia de Canta, en Perú, y lo que voy a contarte pasó hace unos meses. Cada vez que conduzco de madrugada por la ruta del barranco de San Luis, siento que algo se mueve entre los cerros y que no debería seguir por ahí. Esa noche había trabajado casi todo el día. Eran las 11:30 y ya estaba de regreso a casa cuando vi a una mujer al costado de la carretera haciéndome señas. No había nadie más en la zona, ni luces de casas ni otros autos, solo la neblina que bajaba desde el cerro. La mujer vestía un chal oscuro y un sombrero que le cubría parte del rostro. Lo primero que noté fue su olor. Era un olor fuerte y al acercarme se volvió más intenso. Le abrí la puerta para que subiera y me dijo con voz baja que quería ir al mirador del barranco. Me pareció raro, porque a esa hora nadie iba a ese lugar, pero como taxista uno aprende a no hacer muchas preguntas. Encendí el auto y seguimos el camino. Desde que entró, el aire se sentía pesado. Ella iba callada, mirando por la ventana, y yo traté de no prestarle mucha atención, aunque no podía evitar verla por el espejo retrovisor. En una curva, la luz del tablero parpadeó y durante un segundo su rostro se iluminó. Tenía la piel pálida y los labios resecos, pero lo que más me impresionó fueron sus dientes. Estaban completamente negros, como si se hubieran podrido o cubierto de hollín. Me quedé quieto, fingiendo que no había visto nada, y seguí conduciendo. No quería mostrar miedo. El olor se hizo más fuerte mientras subíamos. Cuando llegamos al punto que me había indicado, se inclinó hacia adelante y me dejó unas monedas envueltas en un pañuelo. No dijo nada, simplemente bajó del auto y comenzó a caminar hacia el borde del barranco. No me atreví a preguntarle si necesitaba ayuda, solo la observé alejarse hasta que desapareció entre la neblina. Me quedé unos minutos en silencio, respirando dentro del taxi, intentando recuperar la calma. Luego encendí el motor y di la vuelta para regresar. Fue entonces cuando algo se cruzó frente a mí. Una cabra negra apareció de la nada. No tuve tiempo de reaccionar y frené con todas mis fuerzas. El auto derrapó y se inclinó hacia un costado. Sentí que las llantas traseras quedaron al borde del vacío. Si hubiera frenado un segundo después, el taxi habría caído al fondo del barranco. Me quedé sin aire, con las manos sudando sobre el volante. Apagué el motor y bajé para revisar. Afuera, la neblina era tan espesa que apenas podía ver a unos metros. Caminé unos pasos con la linterna en la mano, pero la cabra ya no estaba. De pronto la luz de la linterna pasó por una roca enorme al costado del camino, y ahí la vi. La cabra estaba arriba, mirándome desde lo alto. Su cuerpo estaba en una posición normal, pero su cabeza estaba completamente girada hacia atrás, como si la hubiera roto para poder verme. Tenía una sonrisa marcada, era como si disfrutara de mi miedo. La linterna empezó a temblar en mi mano y, en ese momento, escuché una risa. Era una risa de mujer, lejana, que venía desde el barranco. Era la misma voz de la pasajera que había dejado minutos antes. La risa sonaba burlona, no aguanté más. Corrí al taxi, arranqué sin mirar atrás y conduje lo más rápido que pude hasta llegar al pueblo. Todavía tenía en la mano el pañuelo que la mujer me había dado con las monedas. Lo abrí para ver si no se habían caído, pero dentro solo había pequeños trozos de carbón. Al día siguiente le conté lo que me había pasado a un compañero taxista que trabaja hace años en la zona. Me dijo que en esa carretera ya habían ocurrido varios accidentes. Según los conductores que se habían salvado, siempre veían animales que se cruzaban de repente, como si algo los empujara a hacerlo. Algunos hablaban de perros, otros de cabras o burros con ojos extraños. Incluso había quienes aseguraban haber visto una mujer parada al borde del camino, vestida de negro, sonriendo en la oscuridad. Todos coincidían en que los accidentes sucedían justo después de esos encuentros. Desde esa noche, evito esa ruta. Prefiero manejar más tiempo por otro camino antes que pasar de nuevo por el barranco de San Luis. A veces, cuando otros taxistas me preguntan por qué, solo les digo que el camino es peligroso, pero no les cuento toda la historia. Sé que no me creerían. Yo tuve suerte. No sé qué fue lo que vi, si una cabra real o algo que tomó su forma.
Lo perturbador es que, en ocasiones, mientras conduzco de noche, siento un olor familiar dentro del taxi. Cuando esto pasa, no miro por los espejos. Sigo manejando sin voltear, hasta que el olor desaparece. No creo en brujas ni en espíritus, pero hay cosas que no se pueden explicar con lógica. Tal vez esa mujer no era humana. Tal vez era algo que lleva tiempo rondando esa carretera, provocando que la gente pierda el control. Solo Dios sabe cuántos inocentes han caído ya al fondo del barranco. Esa historia corre entre los conductores de la zona, y cada uno tiene su versión, pero todos coinciden en algo: los accidentes no son casualidad. La perrita que habló. Hola, gato macabro. Quiero contarte algo que nos pasó hace unos años y que mi familia prefiere no mencionar. No fue una historia larga, pero sí una de esas experiencias que te cambian la forma de ver las cosas. A veces pienso que no todos los animales que llegan a nuestras casas vienen buscando refugio. Vivíamos en una casa de 2 pisos, en una colonia tranquila. Teníamos 3 gatos y un perro viejo que siempre cuidaba la entrada. Era un ambiente normal, sin nada fuera de lo común. Una tarde una perrita apareció frente a la puerta. Era pequeña, color miel, con las orejas caídas y los ojos grandes, no tenía collar ni parecía perdida. Se sentó frente al zaguán, tranquila, observando la casa en silencio. Mi mamá fue la primera en verla, le dio un poco de agua y algo de comer, y desde entonces la perrita decidió quedarse. No hizo falta buscarle dueño, porque desde el primer día se comportó como si la casa fuera suya. Y se acostumbró muy rápido. Dormía cerca de las escaleras, comía junto a los otros animales y seguía a mi papá cada vez que él salía al patio. Era una perrita silenciosa. Mi papá decía en broma que esa perrita tenía algo raro, que lo observaba como si fuera una persona. Al principio nos reíamos, pero la broma dejó de darnos gracia. Había algo en su mirada que realmente inquietaba. Pasaron varias semanas sin que ocurriera nada extraño, hasta que llegó esa noche. Era sábado. Habíamos salido a visitar a unos familiares y regresamos cerca de las 11. El barrio estaba completamente en silencio, y la casa, cuando abrimos el portón, estaba a oscuras. Mi papá entró primero y encendió la luz del pasillo. Todo parecía normal. Caminamos hacia la sala, y fue en ese momento cuando escuchamos una voz clara y fuerte, proveniente del interior de la casa, que dijo: «Ya llegaron». Nos quedamos congelados. La palabra fue nítida, como si alguien la hubiera dicho justo frente a nosotros. Mi papá pensó que alguien se había metido y nos pidió que no nos moviéramos. Revisó la sala, la cocina, los cuartos y el patio, pero no había nadie. Lo único que encontramos fueron a los 3 gatos dormidos sobre el sillón, el perro viejo acostado junto a la puerta y la perrita color miel echada en las escaleras, mirándonos con la cabeza ladeada. Nadie supo qué decir. Intentamos convencernos de que la voz venía de la calle, pero el sonido fue demasiado claro y cercano, y dentro de la casa todo estaba cerrado. Esa noche casi no dormimos. Al día siguiente tratamos de no hablar del tema, pero algo se sentía raro. La perrita se comportaba diferente. No quiso comer y pasaba largos minutos mirando hacia la puerta de entrada. Mi papá intentó acariciarla, pero ella no reaccionó. Los otros animales también estaban raros. El perro viejo no se le acercaba y los gatos se mantenían alejados, con el pelaje erizado. Conforme pasaron las horas, la tensión en la casa creció. Mi papá empezó a notar que los ojos de la perrita no parecían normales. Decía que, cuando la luz del día le daba directo, sus pupilas no se contraían como las de los otros perros. Eran más humanas. Esa noche, cerca de la medianoche, la perrita comenzó a caminar en círculos frente a la puerta. Pensamos que quería salir, así que mi papá la llevó al patio y cerró la reja. Apenas pasaron unos minutos cuando se escuchó un golpe fuerte contra la puerta principal, como si algo la hubiera empujado desde afuera. Mi papá bajó con una linterna y cuando abrió la puerta, la perrita estaba parada justo frente a él. Pero no parecía asustada. Lo que pasó después fue lo que marcó a todos. Mi papá, sin saber por qué, le preguntó: «¿Qué quieres?». La perrita lo miró fijamente y, con una voz grave y perfectamente entendible, le respondió: «Ya no los quiero aquí». Mi papá cayó al suelo. La perrita no se movió. Lo observó unos segundos más y después giró la cabeza, caminó lentamente hacia la oscuridad del jardín y desapareció. Cuando mi mamá y yo bajamos, la puerta estaba abierta y mi papá seguía en el piso. Los gatos maullaban desesperados en el segundo piso y el perro viejo estaba escondido bajo la mesa, temblando. Esa fue la última vez que la vimos.
A la mañana siguiente salimos a buscarla, pensando que tal vez había salido corriendo. Caminamos por todo el vecindario, preguntamos a los vecinos, revisamos los parques, pero nadie había visto una perrita color miel. Los vecinos no recordaban haberla visto entrar o salir de la casa en el tiempo que la tuvimos. Simplemente desapareció. Después de eso, el ambiente cambió. Los vecinos empezaron a decir que por las noches escuchaban pasos de animal corriendo por la calle, pero cuando salían, no veían nada. Uno de ellos juró haber visto una silueta pequeña y colonial parada frente a nuestra casa, mirándolo antes de desaparecer. Desde entonces, los animales de la colonia se comportan extraño. Los perros se niegan a pasar frente a nuestra casa. Nosotros nos mudamos meses después, no sé qué era realmente esa perrita, pero cuando veo un animal callejero quedarse demasiado tiempo mirando una casa, pienso que no siempre son simples animales.